Bienvenidos a la iglesia en tiempos de hashtags. Mi nombre es Gracie y estoy aquí con un invitado especial. No es cierto. Otra vez. No es cierto, no soy especial. Sí es especial, pero no es invitado. Bueno, soy Miguel Ramírez, tu esposo. Sí, mi esposo. Por eso soy especial, nomás porque soy tu esposo. Fuera de eso ya. No con alguien especial. Bueno. Le quitamos el invitado. Bueno, pues hay que empezar. Pero sí me invitaste, entonces. Sí, lo invité, siempre lo invito, siempre estás invitado a todo lo que haga. Uh-huh. Bueno, no a todo. Ok. Pues si hago un tea party, ¿no te va a gustar? Bueno, pues sí. Bueno, ya no estamos saliendo de tema. Sí, bienvenidos a la Iglesia en Tiempos de Hashtag. Este podcast lo hacemos para traer una visión pastoral a las historias que encontramos en Reddit, en redes sociales, en Facebook. Usualmente la temática, tú buscas una historia, la lees, tratas de buscar alguna reacción, algún consejo, y lo platicamos y vemos qué es lo que nosotros haríamos a lo mejor. Algunas veces, algunas otras veces siempre buscamos algo más cómico, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenidos. Espero que se puedan suscribir, darle like, comenten. ¿Qué más? Se me olvida. La campanita. Sí. Compartan. Y todo lo que puedan hacer. Esperamos que este episodio les guste. Son unas preguntas muy buenas que encontré, unas historias muy buenas que encontré en redes sociales. Y creo que pues son preguntas que a veces todos tenemos, ¿verdad? Bueno, ¿quieres ir directo a las historias? Ahora sí, ¿cómo lo haces tú? Al grano. Al grano. Ok. ¿Cómo le haces tú? Sí, porque a veces me pellizcas mi espaldita. Y no les digas eso. Ups, sorry, dale. Ya estás revelando muchas intimidades de nosotros. Ahora sí, dale. Pregunta 1. ¿Por qué? Bueno, ok, ahí va la historia. Dice, crecí en una familia católica y después de que mi abuelo falleció, esto no tiene nada que ver con lo de católico, creo, para que no te vayas a enfocar como en eso. ¿Okay? Bueno, no puedo. Porque a veces veo que como que te enfocas en otras cosas que digo, no, eso no era el tema. No quería así que fuera yo para... Okay. Sí, de una vez te digo. Bueno, entonces pregúntame las cosas dirigidas para que... Pues es que así va la historia. Dale pues. Pero es otro tema. Bueno. El que yo quiero poner, ¿ok? Ok, pues. Para que, como que eso sobrepásalo. No te enfoques ahí. Ándale, pues. Ok, dice, de una manera, crecí con una familia católica. Y después de que mi abuelo falleció, comencé a acercarme a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Empecé a leer la Biblia, a arrepentirme de mis pecados y a querer conocer más de él. Mientras aprendía, comenzaron a seguir dudas sobre algunas creencias de mi religión, especialmente acerca de la Virgen María. Investigando sobre las apariciones marianas, un día tuve un pensamiento que me llenó de terror. Me pregunté si una de esas apariciones podría haber sido obra de Satanás. En ese momento creí que había cometido blasfemia en contra del Espíritu Santo, el pecado imperdonable del que habla la Biblia. De eso vamos a hablar. Del pecado imperdonable. Dice, desde entonces viví con una profunda culpa. Me alejé de Dios por mucho tiempo porque sentía que ya no había perdón para mí, ni siquiera me atrevía a orar. Hace poco volví a buscar al Señor, retomé la oración, la lectura de la Biblia y el deseo de obedecerle y amar al prójimo. Sin embargo, al recordar nuevamente aquel pensamiento, el miedo regresó. Ahora vivo con la duda de que si Dios todavía puede perdonarme o si perdí para siempre la oportunidad de recibir su gracia. Mi mayor anhelo es saber si aún hay esperanza y si Dios puede darme una segunda oportunidad. Okay. El enfoque no es del catolicismo ni de la Virgen. Obviamente esta persona es católica, claro, pero el enfoque es la blasfemia del Espíritu Santo. Okay. Entonces, en eso nos vamos a enfocar y también tengo otras historias que también, realmente son muy repetitivas, son preguntas que la gente hace y que cuenta como su historia, pero que básicamente es esto. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo, primero que nada? Y 2, si pueden recibir ese perdón estas personas, ¿no? Porque aparentemente están muy asustadas y puedo leerte otra
en lo que buscas, no sé qué vas a No, buscar. nomás voy a buscar la referencia para que sepa lo que... Sí. Creo que aquí la tengo, está en Mateo 12. Mateo, ajá. Ajá. Lucas 12, 10, Marcos 3, 28, Mateo 12, 31 al 32. Bueno, es que nomás para que... Son... Ok, básicamente... en la historia, Jesús está sanando a un endemoniado. Uh-huh. Y entonces los fariseos dicen... les dicen, más los fariseos al oírlo decían, este no echa demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Uh-huh. Sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Uh-huh. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ya en el versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya. Bueno, ese es el contexto. Uh-huh. Hay mucho debate y muchas preguntas sobre esto, porque el contexto se da en Jesús, para este entonces ya en el capítulo 22 de Mateo, ya ha hecho muchos milagros, ha enseñado muchas parábolas, ha hablado con los fariseos de todas formas, y ahora está haciendo algo milagroso, y la conclusión de los fariseos es de, no te puedo creer que tú eres el Hijo de Dios, uh-huh. Yo creo que tú eres de Satanás, ¿no? Entonces Jesús les regresa un poquito la pregunta, les dice, bueno, si yo saco por demonios, porque ellos tenían también personas que sacaban demonios o creían que personas habían sacado demonios, desde sus hijos, por poder de quién sacan sus demonios. Entonces es como una pregunta de, me están diciendo endemoniado porque saco demonios, pero a sus hijos, a sus propios maestros, no los acusan de eso, o sea, no tiene nada que ver con el poder o la situación, sino ya la incredulidad. Entonces ya ahí es donde se va el debate, hay diferentes posiciones. John MacArthur tiene la posición de que lo expone muy claro en su libro El Fuego Extraño, que dice que cuando le asignas a Satanás el poder de Dios, o sea, cuando le das crédito a Satanás por el poder de Dios, estás blasfemando por el contexto de este versículo. O sea que él está muy en contra del movimiento nuevo pentecostal. Entonces dice que cuando hay cosas que claramente son satánicas o que claramente no son bíblicas y le dices que eso es de Dios, entonces ahí estás cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no creo que sea ahí. Uh-huh. La otra opción, que es a la que más me suscribo yo, es que el Espíritu Santo ha estado trabajando, así como Jesús ha estado obrando entre ellos, les está dando todo tipo de ¿cómo se llama? De pruebas, señales milagrosas, y les está dando todo tipo de pruebas de que Él es real y que Él quiere tener una relación con ellos, y que aún así están rechazando la obra del Espíritu Santo en sus vidas y no quieren, están entenebrecidos, están endurecidos. Entonces ya no hay vuelta para atrás, o sea, ya su corazón se ha endurecido tanto que ya no pueden regresar, o sea, ya no. Creo que para mí es más por ese lado, pero sé que hay diferentes posturas. Para mí es eso de, ya el Espíritu Santo está obrando en ti, ya está trabajando en ti, ya tú sabes que te está hablando, y aún así no quieres arrepentirte, aún así no quieres seguir a Cristo. Entonces yo creo que ya cuando endureces tu corazón lo suficiente para que el Espíritu Santo diga, ¿sabes qué? Pues ahora sí, vétela por ti mismo. Y que eso, ya para llegar a ese punto, ahora sí que Dios es lento para la ira, o sea, y grande en misericordia. Uh-huh. Ya tienes que haber hecho muchas cosas, o sea, la gracia de Dios es
exagerada, ¿no? Dice que donde hubo pecado sobreabundó la gracia. No creo que mucha gente llegue a ese punto, sí creo que la ha habido, pero no creo que mucha gente... Entonces esas son las dos posturas que me acuerdo en este momento, pero... Sí. O sea, esta otra pregunta también es muy parecida, es pequeña, la voy a leer. Dice: hola hermanos, quiero contarles mi situación para saber si todavía tengo salvación. De que empecé a acercarme a Dios, me han venido muchos pensamientos blasfemos en contra de Él. Fue hasta que me enteré que la blasfemia en contra del Espíritu Santo no es perdonada. Poco tiempo después supe que es atribuirle sus obras a Satanás y un rechazo constante. Fue hace como 2 meses que los pensamientos blasfemios empezaron a atribuirle cosas de Dios al diablo. Tengo miedo de cometer porque a veces siento como que los pensamientos vienen de mí. Últimamente he estado cayendo mucho en pecado y me he sentido muy lejos de Dios. Siento que me ha abandonado y ha llegado un punto como que me genera ansiedad cada vez que vienen esos pensamientos. Como que es algo que las personas no lo pueden controlar o qué onda ahí, o sea, como ¿crees que él lo pueda controlar en algún punto y pueda como vencer eso, o cómo ves? Ahí está todo. Porque, bueno, lo que yo tengo entendido es que los pensamientos muchas veces no los podemos controlar. Sí los podemos dirigir y tratar como sí, o sea, como de no pensar en eso, pero a veces te llegan pensamientos de la nada. O sea, ¿y cómo controlas eso? Si son pensamientos que te están llegando, como obviamente ya teniendo el Espíritu Santo de Dios en tu vida, en tu corazón, esa obra que Él está haciendo en ti, se puede, claro, como moderar un poco porque tenemos el dominio propio y podemos, como dice su palabra, someter todos esos pensamientos a obediencia de Cristo, ¿verdad? Pero, como en este caso de que son pensamientos que te llegan, no creo que Dios te culpe por pensamientos así incontrolables. Más bien el acto de que si tú le das como esa rienda suelta al pensamiento. Sí, o muchas veces, sí, lo que haces con ese pensamiento. O sea, haz de cuenta que todos vamos a tener esa debilidad de pensar mal, de tener los pensamientos intrusivos o fantasías que igual y no son piadosas, todos. Pero, ¿qué haces? No solamente lo que haces con ellas, pero si digamos que alguien está fantaseando con una mujer, ¿no? O que tiene algún pensamiento impuro con una mujer, pues no es que no lo va a poder controlar, aunque sí puedes someter tus pensamientos a Cristo y llegar a oración. Pero si ya después de eso empiezas a buscar tener contacto con esa mujer, o sea, ya no nomás es pensar, pero ya me voy a acercar y voy a hablar con ella y le voy a mandar un mensajito o voy a tratar de meterme en situaciones donde esté ella. Entonces ya no es tanto el pensamiento, sino lo que estás haciendo con esos pensamientos. O sea, ya estás llevando la fantasía a un... por ahí. Pero este hombre dice que ha tenido pensamientos. Todos hemos tenido pensamientos. En algún momento, todos hemos tenido pensamiento de duda. Es de, ¿será que existes, Dios? ¿Será que estás ahí? Eso es muy del ser humano. No creo que esa sea la blasfema del Espíritu Santo. Y creo que para mí es más... Si tienes ese pensamiento y ya estás como endurecido, tienes tu conciencia endurecida, donde si te sientes culpable y esa culpabilidad te lleva a orar, te lleva a buscar más de Dios, ahí yo sí diría, bueno, el Espíritu Santo está obrando en ti, porque eso es lo que es el rol del Espíritu Santo en este momento, de llevarnos a reconocer nuestro pecado, de convencernos de pecado. Pero si en algún momento ya te vale, o sea, ya tu conciencia ya es de, me vale, y ya no buscas de Dios, te alejas de Dios, creo que ahí, no que estés, porque otra vez,
donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios va a seguir buscándote y va a dejar las 99 para buscarte. Y siempre va a estar obrando en eso, pero si constantemente lo haces hasta tu lecho de muerte, pues entonces ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, no sé si por ahí. ¿Tú qué opinas? Sí, pues tengo algunas teorías, nomás quiero leer esta última historia para también meter ese tema. Dice, por favor ayúdenme, estoy seguro de que blasfemé en contra del Espíritu Santo. Hace como 2 años, desde entonces mi vida ha sido un infierno. Escucho voces que me atormentan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y siento cosas que no debería sentir. Ya no puedo vivir en paz ni hacer las cosas que amo, porque hay personas que me han estado diciendo, dice, hay personas que me han estado... Ya no puedo vivir en paz ni hacer las cosas que amo porque hay personas que me están haciendo brujería y cosas demoníacas. Como ya no tengo la protección de Dios que tenía antes, ahora solo soy atacado. Por favor, alguien, ayúdenme. He estado tratando de orar, pero nada de esto funciona. Sí, híjole, no creo que sea por ese lado. Yo creo que todo cristiano, y cuando hablo de cristianos son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo y que son, que realmente decidieron seguir a Cristo, decidieron rendir su vida a Él y si fueron llenos del Espíritu Santo en el momento que creyeron, como dice Efesios, que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Toda esta onda de brujerías o de voces, hay que tener mucho cuidado porque estamos poniéndole mucho crédito al enemigo. Dios es más grande el que está en ti que el que está en el mundo, dice la Escritura. Entonces, creo que para este chavo, pues, no chava, no sé qué sea, es de que siga buscando. O sea, no creo que haya cometido para mí el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, a mí se me hace que es muy difícil cometerla. O sea, muy casi tendrías que vivir una vida de, ¿cómo se llama?, de odio en contra de Dios para tomarlo. Y creo que fue el caso en Jesús. O sea, cuando Jesús le está diciendo a los fariseos, tengan cuidado porque, o sea, se le está presentando todo tipo de evidencia. Sí, o sea, completamente todo. Y tanto fue su odio que lo mataron. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, no... Y de eso no hubo vuelta atrás. Claro, sí. O sea, porque ellos tomaron su decisión. Y ese es el primer ejemplo, yo creo que de la blasfemia, ¿no? De que los fariseos atribuyen la obra de Jesús al poder de Satanás. Ese es uno. O al revés, también la obra de Satanás a Dios. O sea, algo que es satánico, decir, bueno, como los que hacen lo de la Santa Muerte, eso, que bueno, Dios también es no, o sea, ten cuidado porque estás atribuyendo cosas de Dios a Dios, a Satanás, ¿no? Pues sí. Sí. Otro ejemplo, el rey Senaquerí, que blasfema en contra de Dios en Segunda de Reyes 18:35, dice que Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado a su tierra de mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. O sea, como que le están atribuyendo otra vez lo que dices, o sea, los méritos de Dios al enemigo, ¿verdad? Sí. Yo creo que si en ti está el temor de que has cometido la blasfemia del Espíritu Santo, te aseguro que no la has cometido, porque ese mismo temor te hace ir a la cruz, te hace, o sea, híjole, ¿será que le he fallado a Dios? Es este arrepentimiento que puedes alcanzar en cualquier momento, o sea, ese perdón que puedes alcanzar en cualquier momento por medio de tu arrepentimiento. Entonces yo no creo que alguien tenga esa capacidad, o sea, sí lo hay, pero... Tío, es cuando ya vives una vida completamente de odio a Dios. Sí, sí, como Goliat. Goliat estaba burlándose del pueblo de Dios, blasfemando en contra de Dios, las personas que maldicen el nombre de Dios. Incluso Pablo dice que en 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque
porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, él mismo está admitiendo, ¿verdad?, que él fue blasfemo pero entonces ahí vemos un claro ejemplo de que Dios sí puede perdonar, claro, ¿verdad? De que si tú te arrepientes y tienes esa conversión real de admitir que Dios existe, de reconocer su poder, de reconocer más que nada a Jesús, ¿verdad? Porque es el camino al Padre, sí se puede perdonar ese pecado, pero lo que me gusta, esta persona lo puso muy bien, dice, el pecado de la blasfemia en contra del Espíritu Santo se caracteriza por una actitud obstinada sin arrepentimiento. También se considera un pecado de incredulidad, en el que la persona persiste en no creer incluso cuando se presenta ante el juicio de Dios. Sí. O sea, Saúl estuvo en ese no sé qué tan extremo, ¿verdad? Pero yo pienso que estuvo como a punto solo Dios sabe hasta dónde llegó su corazón incrédulo, pero Saúl tantas veces que le presentaron, hey, haz las cosas bien, arrepiéntete, no quería, él quería hacer las cosas como él decía, y que decía al final, ¿verdad?, que lo atormentaban los demonios y todo eso. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto más que nada, con el corazón orgulloso que no quiere perdón, que no busca por medio del arrepentimiento a Dios, que no cree, ¿verdad?, en las obras, y ya casi es como esa decisión propia que te quedas ahí estancado en ese orgullo y no dejas que Dios obre en tu vida, sí, ¿verdad? Yo creo que es más que nada va por ese lado, o sea, casi nosotros tenemos el acceso directo. Pablo lo experimentó, y si Pablo lo pudo hacer y reconocer que antes fue blasfemo y que después hubo un cambio y una transformación, pues yo creo que cualquier persona lo puede experimentar, sí, ¿verdad? Y más si ya eres cristiano, o sea, es como, uh-huh, si vives con ese, creo que sí es saludable. Dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. O sea, temerle a Dios, no respeto, porque eso está mal traducido, pero uh-huh, temerle a Dios, porque dice Hebreos que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, aún a la vez hay que tener respeto, y si tienes ese temor, híjole, ¿será que le estoy fallando a Dios tanto como yo no estoy de acuerdo, o no estoy en ese barco de que la salvación se pierde, pero si vivir con ese respeto temeroso de Dios es muy saludable, porque así uh-huh, puedes analizar tus actos, tus obras, tus pensamientos. Sí. Y Pablo lo decía en Romanos, de que dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Uh-huh. Entonces, si antes éramos enemigos, o sea, odiábamos a Dios, no había paz. Ahora que ya está con nosotros, es imposible que Él esté, ahora que ya está con nosotros, ya perdamos. Sí, y también yo creo que para cerrar, uh-huh, yo los dejaría con este versículo de Marcos 9:24, que dice que hay esta persona que no creía, pero que le pide al Señor, ayúdame en mi incredulidad, uh-huh, que admitió, porque a veces sí hay cosas que son difíciles de creer, o que hay esa duda, pero podemos tener ese acceso también incluso en esa incredulidad, ¿verdad?, de nuestro uh-huh, corazón, y pedirle al Señor con un corazón expuesto y honesto, Señor, ayuda mi incredulidad. Uh-huh. Y yo creo que esa es la mejor oración que podemos hacer en esos casos. A lo mejor sí estoy dudando de ti, Señor, a lo mejor sí he sido un blasfemo, pero ayúdame, ¿verdad?, en mi incredulidad, porque yo quiero seguir, yo quiero estar contigo, yo quiero creer. Y ese es un corazón humilde, sí, ¿verdad?, que reconoce a Dios. Así ¿verdad? Es. Entonces, yo creo que el consejo sería ese, o sea, que le oraras a Dios que te ayude cuando no puedes creer, y que
dejes que Dios continúe haciendo la obra. No es fácil, claro que hay dudas, hay muchas cosas, incertidumbres, pero en medio de eso Dios también está haciendo una obra en nuestro corazón y en nuestra mente, y mientras seamos como materia dispuesta, Él nos va a moldear, ¿verdad? Como el barro. Así es. Bueno, pero sigan, si tienen esa duda, lo más seguro es que no hayan blasfemado contra el Espíritu Santo. Y si tienen ese miedo, pues que bueno, puedan llegar a venir a los pies de Cristo. Sí. Como decía Juan, ¿no? Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tienen para con Dios. Entonces puedan buscar a Cristo y Él los perdona. Así es. ¿Tienes algunas últimas palabras o consejo? Consejo, sigan leyendo su Biblia, sigan orando y sigan... Acérquense a la iglesia, a Dios, Busquen, a una persona que los pueda guiar, ¿verdad? Discipúlense, sí. Bueno, pero además, gracias por la pregunta. Sí. Las preguntas. Bueno, nos vemos en el próximo episodio en la iglesia en tiempos de hashtags. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Sí, bye.